Hola, muy buena tarde. Estamos en el cuarto módulo en la sesión 4. Seguimos en el tema de cómo fortalecer, mejorar las habilidades en el litigio y nos estamos enfocando en la audiencia preliminar. Como hemos estado platicando en las sesiones previas, la técnica jurídica es esencial, es vital para poder llevar de la mejor manera la audiencia y tener una mejor defensa de las personas trabajadoras. Pero la técnica jurídica también se debe alimentar de la práctica, esa práctica que dicen los viejos dichos, que la práctica hace al maestro, a la maestra. Y entonces, bueno, nosotros para poder tener esta técnica, pues estamos más bien en la práctica cotidiana. Yo tengo entendido que ustedes en la cotidianidad están en audiencias y que en esa misma dinámica y práctica, pues bueno, los obliga a estar continuamente fortaleciendo sus procesos, pero fortaleciendo sus conocimientos. Y bueno, entonces nosotros intentamos con estas sesiones fortalecer tanto la técnica jurídica a través del intercambio de información y de conocimientos y sobre todo, pues irnos actualizando sobre los nuevos criterios, que las nuevas perspectivas, los nuevos paradigmas, cómo repensarnos, algo que hemos insistido mucho, cómo repensarnos en el mundo del trabajo, cómo repensar este mundo del trabajo. Qué bueno que se ha ido transformando. En estos días hemos hablado de los trabajos atípicos y de momento en momento, pues no solamente son los trabajos atípicos, sino que también la pandemia nos fue dejando nuevos escenarios, nuevos contextos, nuevas necesidades, pero además nos puso de frente esta famosa cuarta revolución industrial que nos está llevando a muchos sectores, la sustitución de personas trabajadoras por nuevas tecnologías. Y bueno, pues eso nos dejó muchas lecciones en el periodo de pandemia. Si ustedes recuerdan, por simplemente ahorita el Zoom, simplemente el Zoom en el que estamos ahorita comunicándonos, fue una plataforma que surge o se potencia precisamente en el periodo de pandemia. De las primeras imágenes que nosotros teníamos de intercambio, de diálogo, reuniones de trabajo, incluso los fondos de pantalla, se han ido transformando. Y esta posibilidad de que estemos comunicándonos de manera virtual o de manera remota, nos ha ido enseñando y mejorando y obligando a reaprender muchos de los oficios que se están teniendo hoy en día. Habían muchos debates cuando estábamos en el tema en plena pandemia y se hablaba mucho sobre cuáles son las actividades esenciales, qué es lo realmente esencial de funciones y actividades en nuestra cotidianidad, como para decir, bueno, las personas que desempeñan este tipo de funciones, pues deben estar laborando continuamente. Y hay quienes lo pueden hacer de manera remota. E insisto, eso puso a debate en muchas instituciones, dependencias, estas nuevas plataformas electrónicas que nos estamos encontrando en los trámites, desde los trámites ante el seguro, ante el ISSSTE, los trámites de nuestros vehículos, los trámites sobre pagos de servicios. Entonces nos ha ido aumentando y nos ha ido facilitando, si lo vemos desde este punto, nos ha ido facilitando esta situación en la cual pues nos facilita la vida, pero que tiene otras consecuencias. Y cada vez nos encontramos más con unas relaciones de trabajo en las cuales tenían modelos tradicionales que se transforman. Se van transformando, primero son híbridas o que se quedan en un sistema híbrido, en un modelo en el cual una parte es presencial y otra parte son en plataformas electrónicas. Y otro modelo en el cual pues se ha ido desplazando personas trabajadoras por modelos tecnológicos, lo cual ha tenido implicaciones en terminaciones de relaciones de trabajo, en las cuales ahora el principal pretexto es reestructuración, porque de reestructuración de personal, reestructuraciones de áreas por nuevas tecnologías. No nos lo dicen abiertamente, o a veces sí nos lo dicen abiertamente apelándolo a las nuevas tecnologías. Pero entonces,
Si nosotros estamos ante este nuevo contexto, ¿cómo pensar y proteger o garantizar estos derechos laborales, humanos laborales, cuando la materia de trabajo, que es lo que siempre alegamos para tener como ese soporte del derecho fundamental a la estabilidad en el empleo, se contrapone o choca con ese contexto? ¿Qué pruebas podemos pensar? ¿Cómo repensarnos en ese contexto? ¿Cómo repensarnos incluso ahora en los tiempos de pandemia se decía, ¿quiénes son los esenciales? En las universidades, en el sector educativo, decían los docentes, las personas docentes, esas son insustituibles. Y entonces empezaron a dar clases. Y se dijo, esos son insustituibles. Los que son sustituibles y no son prioritarios, pues son lo que le llamamos administrativos técnicos, manuales, los que hacen trámites, los que hacen la limpieza. Y hoy en día vamos viendo que se han estado invirtiendo esas condiciones. Ahora los docentes son sustituibles porque solo una sola persona docente puede generar educación en varios espacios, en varios momentos, incluso simplemente la grabación, como estamos en este caso, pues puede sustituir en algún momento, van a decir, ya la compañera, la licenciada Pati Juan, ya no es necesaria porque ya la tenemos grabada y podemos reproducir las clases que sean necesarias. Y sin embargo, las personas que siguen siendo esenciales y que sí están ahí, pues siguen siendo las personas, por ejemplo, dedicadas a la limpieza. Entonces, nos hace repensar este mundo de trabajo, cómo se ha ido transformando, incluso los que estamos en regiones o los que están en regiones donde las actividades preponderantes son las industriales, pues una de las cuestiones que fuimos descubriendo o que de repente ¡pum! Nos abrió los ojos fue que en el sector industrial, cuando fue la pandemia, resulta que perdón, resulta que lo que pasaba es que cerraban la empresa por una temporada, en lo que pasaba la situación de emergencia, y luego regresaban las personas trabajadoras. Pero en lugar de encontrar 5 líneas o 10 líneas de producción, se encontraban la mitad de las líneas de producción, porque ya había sido sustituida la mano de obra de humanos, de personas humanas, por robótica. Y entonces nos enfrentamos a una situación de cómo proteger el empleo, cómo proteger la estabilidad en el empleo frente a una situación en la cual la materia de trabajo no necesariamente persiste porque hemos sido sustituidos por equipos de tecnología, nuevas tecnologías y tecnologías de información. Como le llaman las TICs, tecnologías de la información y de la comunicación. Esa es la expresión correcta. Y eso nos pasó en la industria. Y de repente dijimos, ¿cómo sustituimos, cómo protegemos? En estos momentos con los aranceles, pues nos estamos enfrentando en las zonas de la franja fronteriza norte con muchas maquilas que están cerrando. Ahí, ¿cómo protegemos? ¿Cómo protegemos a las personas trabajadoras que simplemente les dicen, pues vamos a tener que cerrar porque no podemos contender con las implicaciones o los costos económicos que significan el pago de aranceles? Entonces, estemos en un nuevo mundo del trabajo, en una nueva forma de relaciones de trabajo. Y para nosotros es importante que en esta nueva forma de relaciones de trabajo tengamos nuevas formas, tenemos nuevos escenarios, pero sobre todo nosotros tener la capacidad de transmitir esta transformación, esta realidad cotidiana. En alguna de estas sesiones decíamos, no solamente decir, aplique el principio de realidad, sino cuál es esta realidad en este nuevo mundo laboral, cómo acreditamos relaciones de trabajo, cómo obtener pruebas cuando ya no tenemos, por ejemplo, acceso a materiales electrónicos, en fin, es en este contexto en el cual hemos estado reiterando la importancia de hacer las entrevistas de manera muy fina, de una manera de una escucha muy atenta, muy respetuosa, empática, para entender cuál es el contexto laboral de la persona que está acudiendo a pedir, a solicitar ayuda. Eh, Cada vez nos encontramos más
con personas adultas mayores, cómo entender, cómo tratar de entender, cómo proteger a estas nuevas sectores de personas cuidadoras o personas de trabajadoras del hogar que se convierten en trabajadoras de limpieza, pero también en cuidadoras, cómo comparar, determinar los costos, los valores, las liquidaciones en estos contextos de personas que son o no son trabajadoras por la forma en que están desempeñando las funciones de cuidado, las funciones de limpieza, 1 o 2 días por semana, 3 días por semana, cómo pensar las jornadas legales. Tenemos todo un nuevo contexto, una nueva forma de repensar cómo hacer cálculos, cómo pensar las jornadas laborales, sobre todo ahora cuando se oyen los debates. Tenemos jornada de 48 horas y nos dicen, ahora la queremos de 40 horas. Y nosotros nos encontramos jornadas aún más amplias, jornadas muy complejas, precisamente por los modelos industriales, las formas productivas, o porque simple y sencillamente para poder ejercer funciones de cuidador o de cuidadora, pues no pueden ser como condiciones parcializadas. Entonces, nuevos contextos laborales, nuevos escenarios laborales que nos obligan a repensar en este modelo de la Ley Federal del Trabajo, un modelo jurisdiccional dependiente del Poder Judicial, cómo logramos aterrizarlo. Y bueno, decíamos que desde el escrito inicial, o desde el escrito de demanda, nosotros ya lo vamos reflejando, vamos articulando, vamos preparando, vamos fundando, motivando, vamos preparándole el escenario para las pruebas, vamos preparándonos para cerrar de mejor forma los circuitos, para cuando nos contesten tener la mejor estructura que no sea frágil de rompimiento, objeciones de pruebas, todos estos elementos, para que nosotros en la réplica y contrarréplica lleguemos a la audiencia preliminar. Y la pregunta sigue siendo, ¿cómo podemos fortalecer y mejorar nuestras habilidades en esta audiencia, eh, considerando las 5 etapas que tiene la audiencia preliminar? Y en las sesiones hemos ido viendo la fase preparatoria a la audiencia. Estuvimos revisando ya cómo hacer los recursos de reconciliación, cómo estructurarlos, entender sus objetivos, ver los nuevos contextos, el por qué un recurso de reconsideración, y vimos como varios escenarios, varios temas al respecto. Esta vez, la propuesta está siendo revisar estrictamente los temas de pruebas, para que a partir de ahí, de este proceso técnico legal, pues que mejoremos nuestra práctica en etapa que nos corresponde de desechamiento de pruebas y admisión o desechamiento de pruebas, y en las audiencias, en la preparatorio a la audiencia de juicio. Acuérdense que en una de las etapas de la audiencia preliminar es precisamente señalar fechas para las audiencias de juicio, y nosotros debemos estar ya preparados para poder señalar, argumentar, manifestar respecto a si en esa audiencia es correcto, cómo se planea simplemente citar, o debemos tener una fase preparatoria, o muchas veces en esas audiencias se van señalando, pónganse de acuerdo o se les notifica fechas de cotejos, de inspecciones, y pues nosotros cuando vayamos al desahogo de esas pruebas, pues estar preparados para las mismas. ¿Cómo pensar las periciales? ¿Cómo prepararlas? Todo eso nosotros debemos tenerlo listo. En estos días hemos platicado que, bueno, que el ejemplo que se me echó clásico es cuando pensamos en la confesional de una persona trabajadora que ha sido víctima de violencia. ¿Cómo lograr que se entienda? ¿Cómo lograr que la persona juzgadora entienda en ese contexto de violencia que no sea revictimizada, que no se genere la presencia otra vez de quien la estuvo victimizando, de la persona que la estuvo afectando, incluso la posibilidad de que cuando estamos en ese contexto, la persona que la victimizó, que la despidió, que la agredió, pues que estuvo ahí afectándola, puede ser la misma persona que va a la conciliación y puede ser la misma persona que llegue exactamente a la audiencia. Entonces, ¿cómo poner esos candaditos? ¿Cómo lograr que la persona juzgadora cuando diga, se señala fecha de audiencia de la confesional de la parte actora para tal día, tal hora, y de la parte demandada tal día, tal hora?
el mismo día, y le ponen la misma hora. O sea que todos llegan a la audiencia ese mismo día, a la misma hora y ahí están, eh, digamos, compartiendo los mismos espacios. Entonces, ¿cómo hacer que eso no suceda? Entonces, bueno, vamos a compartir pantalla y vamos a pasar otra vez unas diapositivas que nos permite sistematizar la información, intentando que para ustedes sea más sencillo poder eh, absorber, dirían aprender con H intermedia, este, se apropien de los conocimientos y sobre todo habilidades que ustedes ya tienen, conocimientos que ustedes ya tienen y lo que estamos buscando es cómo a través de la sistematización reforzar ese conocimiento y reforzar sus habilidades. En este modelo que estamos planteando de reforzar la técnica jurídica y la práctica. Entonces, vamos a hacer, compartimos pantalla. Y déjenme hago este proceso que siempre me da un poco de lata. Eh, Creo que ahí estamos y creo que ahí nos vemos. Y bueno, para que este diálogo sea un poco más cómodo, eh, pues bueno, arrancamos. Eh, Comentábamos que vamos a arrancar ahora con la cuarta sesión del cuarto módulo, cuarta sesión. Y bueno, nosotros estamos ahora en este contexto, pues bueno, sistematizando cuáles son las características del onus probandi. ¿Por qué hablar del onus probandi? ¿Por qué no hablar de la prueba estrictamente? ¿Por qué no hablar estrictamente de una prueba? Uno de los temas del por qué se utilizó el concepto de onus probandi es que estamos viendo de una forma integral todo el modelo probatorio. Un modelo probatorio que que como hemos estado señalando, se ha modificado. La Ley Federal del Trabajo, la LFT del 2019, eh, tuvo deficiencias. En algún momento también comentábamos que cuando se estuvo debatiendo, estuvimos en los debates, en las discusiones sobre esta ley, pues siempre se buscaba que la ley tuviera esta perspectiva social, este, esta protección a la persona vulnerable, que es la persona trabajadora, y sobre todo entender que esta protección social, esta protección, esta tutela judicial, como diríamos técnicamente, lo que busca es ponerle un banquito a la persona trabajadora de un tamaño tal que permita nivelar más o menos la fuerza de la parte patronal. La fuerza entre la persona trabajadora y la persona patronal siempre va a ser diferente. Nunca va a ser igual porque el que tiene el capital, la fuerza, las condiciones, todo para de la relación de trabajo, pues siempre va a ser el patrón. Entonces, esta protección necesaria a la persona trabajadora, pues es una perspectiva que quedó muy débil, muy ambigua en esta ley del 19 y que eso nos está obligando a nosotros generar criterios, generar argumentos para fortalecer que haya diferencia. No es lo mismo el derecho mercantil, ni el penal, ni el civil. El derecho laboral es un derecho social por autonomacia, por decirlo así, y que bueno, que al igual que el derecho agrario, al igual que los derechos este, se me fue ahorita cuáles son otros derechos sociales. Bueno, están en los PIDES, que en el Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, que decíamos derecho a la salud, el derecho a los derechos humanos laborales integrales, no ver solamente la estabilidad, sino ver todo lo que tenemos integral y que hemos hablado como trabajo decente, salud, educación, vivienda, pues todos estos derechos tienen una perspectiva mucho más amplia y que durante muchos años fueron debate en el ámbito internacional y en los países porque decían, cuando se firma este pacto internacional, el PIDES que le llamamos, a estos derechos económicos, sociales y culturales y que después se agregaron los ambientales,
pues se decía que eran derechos programáticos, que en algún momento iban a ser efectivos, en algún momento se iban a, cuando los países pudieran, serían una realidad. Y tiene algunos años que se empezó a hacer el debate en el que se dice, no, los derechos económicos no son programáticos, deben ser ejecutables, justiciables y sobre todo deben ser reales y efectivos para las personas, para todas las personas. Y entonces en ese debate hubo un caso muy importante en el cual se hizo toda esta discusión y ojalá tengan oportunidad de leerlo, el caso en sí mismo y también el voto razonado del juez Ferrer MacGregor, siempre me enredo con sus apellidos, en el que se hace precisamente ese debate, en su voto razonado, del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que habla precisamente de esta perspectiva de los derechos económicos de los DESCA, que no son programáticos, sino que deben ser reales. Y ahí hace toda una disertación del por qué se deben ver desde esa perspectiva y lo hace mucho más interesante todo este análisis porque es un caso en materia laboral. Un caso en materia laboral que pone en la mesa el valor de la estabilidad en el empleo y su vinculación con los derechos sindicales, la libertad sindical, negociación colectiva, el derecho fundamental a la manifestación, la libertad de expresión, articula todos estos derechos y que nos da los elementos para que cuando nosotros estemos en los casos podamos sustentar, reclamar y atraerlo precisamente en la aplicación de lo que nosotros estemos defendiendo en estos criterios, la estabilidad en el empleo, el valor del trabajo, el contexto del mundo del trabajo y la protección que debe haber para las personas trabajadoras. Y que bueno, que estos derechos deben ser justiciables, accesibles, asequibles para todos y todas. Entonces, bueno, es en este contexto que debemos ver el onus probandi, no solamente pensar en una prueba confesional, sino cómo lograr que estas pruebas, precisamente en una perspectiva holística, nos den un contexto de la situación de la persona trabajadora, que a través de la mirada o a través del criterio de la tutela judicial, que obliga también a las autoridades laborales, pues se entienda la protección al ser un derecho social. Y entonces, nosotros hicimos una pequeño, digamos, listado de qué nos implica el onus probandi. Y que ustedes, sería interesante que lo estén todo el tiempo teniendo en la mente, precisamente porque en la etapa de litigio, en la técnica jurídica, esta información nos permite tener mayores elementos de defensa. Y sobre todo, insisto, acuérdense que tenemos 5 etapas y en esas 5 etapas tenemos el derecho al debido proceso, al acceso a la justicia, el bloque de legalidad, y podemos promover un recurso de reconsideración que debe estar debidamente fundado y motivado. Y los alegatos que formulemos cuando no estemos de acuerdo precisamente en cómo se están eh, admitiendo o desechando pruebas. Y entonces, bueno, hemos insistido mucho en tener claridad en la litis, teoría del caso, estrategia, el caso, cómo aterrizamos el caso, dónde están los hechos controvertidos y a partir de ahí nosotros ya tener y bien identificada, nosotros ya fijamos, ya tenemos señalada cuál es la litis. A partir de esa litis tenemos una fatiga procesal, que es este elemento de decir qué es lo que nos toca a cada uno en la litis, en la parte, en la controversia que a mí me toca, qué es lo que yo debo desahogar, qué es lo que yo debo acreditar y qué es lo que yo debo tener como finalidad u objetivo durante mi proceso. Y esta finalidad, objetivo, litis, fatiga, nos va a determinar también la carga probatoria, que hemos estado hablando. ¿Qué le toca a cada quien? Recordando que hay cargas probatorias obligatorias para la parte patronal, como lo determina la Ley Federal del Trabajo, y que podemos nosotros ir, no debemos olvidar en el momento de la audiencia preliminar. ¿Por qué la importancia de la categoría sospechosa? Estas categorías sospechosas nos llevan un poco a este escenario que estamos planteando de cómo se han ido transformando las relaciones de trabajo y cómo podemos encontrar
categorías de relaciones de trabajo que nos pueden llevar a dudar, ¿realmente hay una relación de trabajo o no hay una relación de trabajo? ¿Persisten las materias de trabajo? ¿Se transformaron realmente? ¿Qué es lo que estamos nosotros viendo en esos escenarios que estamos enfrentando? Las particularidades, naturaleza y nuevos paradigmas de las pruebas. Nuevamente, precisamente en este contexto de transformación, tenemos que ser muy creativos en el diseño de las pruebas. En una sesión pasada yo le decía, ya no podemos seguir haciendo ofrecimiento de pruebas de fórmula. Eh, Digo, ya no se puede porque ya los modelos de las plataformas electrónicas ya serían demasiado evidentes. Pero bueno, no hace mucho todavía nos encontrábamos esta perspectiva un poco anticuada, perdida en el presente, en el cual simplemente rellenaban, ponían las rayitas y rellenaban con datos los ofrecimientos de pruebas, incluso las demandas, nada más iban llenando, poniendo con plumita los datos que les faltaban. Entonces nosotros en ese contexto de transformaciones, pues también debemos ver la prueba y ser muy creativos. eh, un poco les he ido hablando, que donde nosotros hemos ido viendo muchas transformaciones y muchos criterios son en los temas de género y violencia de género, de cómo se ha ido atrayendo, adoptando y adaptando pruebas que son del ámbito penal, por ejemplo, para poder adaptarlas al ámbito laboral y poder acreditar los temas de violencia, donde los protocolos que emite la Suprema Corte son interesantes, pero también ahora nos lleva a conocer si están alguna dependencia pública y que esté en el apartado A, un organismo público descentralizado, un OPD, pues muchos de estos organismos, la mayoría de los organismos federales, tienen los códigos de ética. Y que bueno, pues también se convierten en cuestiones o elementos probatorios a favor o en contra. Tengo mi opinión muy personal contra los códigos de ética. No creo que sean la mejor vía. Sí creo que son juez y parte resolviendo sobre sus propias gentes lo que están haciendo, ¿no? Entonces, pero es importante conocerlos, porque nos pueden servir como una prueba cuando se están presentando denuncias, por parte de personas trabajadoras de cuestiones ilegales y que puede ser el motivo de un despido o que puede ser simplemente que identificar algún tipo de acoso. Y bueno, desde el 19 está la obligación de hacer los protocolos contra violencia, el previsto en el artículo 132, fracción 31. Se ha avanzado muy lento. Hasta ahora que el Centro Federal está exigiendo que cualquier revisión contractual debe llevar aparejado un acuerdo donde diga que este año sale el protocolo. Estos nuevos paradigmas, estos nuevos escenarios nos ayudan precisamente a encontrar nuevos elementos probatorios, a construir nuevos modelos de pruebas. Pero yo insisto, el asunto es, nosotros no nos quedemos en un modelo tradicional, no nos quedemos en esos esquemas viejos de nada más rellenar datos. Alguien decía cuando yo era muy joven, este, pues alguien decía que había que ser muy macho para usar machotes. Entonces, cuidado, ojo con eso, se vale tener como guías, pero cuidado con los machotes, porque se está incurriendo, y eso lo estamos viendo, ya en el litigio, estamos viendo muchos abogados, abogadas, que no han evolucionado y que siguen utilizando estos sistemas tradicionales. Eh, la verdad es que me he encontrado unos despachos patronales que mientras más alardean, este, cada vez saben menos, porque desafortunadamente o afortunadamente para la parte trabajadora, porque para nosotros esos son herramientas que nos ayudan, pues no saben litigar porque lo suyo era el tráfico de influencias, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos con muchos contextos. Eso que dije no lo oyeron, porque luego me regañan, pero en fin, pero es importante que nosotros tengamos todo eso a la vista y veamos cómo se comportan, cómo se mantienen en esquemas tradicionales y no evolucionan hacia lo nuevo y lo que las transformaciones que estamos teniendo cotidianamente.
contexto probatorio hostil. Ahí voy a meterme mucho más del por qué es la importancia de nosotros entender que la parte trabajadora siempre va a ser la parte desprotegida, la parte débil, la parte vulnerable, más allá de lo que diga cualquier parte patronal, cualquier patrón de cualquier nivel, más allá de que cada vez desprestigian y hay como una campaña, parte de todo el modelo económico neoliberal fue desprestigiar a las personas trabajadoras, incluso generar una percepción de que era vergonzoso ser persona trabajadora y le ponían cualquier otro nombre, asociados, empleados, no sé, les ponían un montón de denominaciones con tal de no decir soy persona trabajadora. Hasta en eso pues ha habido un rejuego para impedir que las personas trabajadoras accedan a la justicia. Y que bueno, este contexto probatorio hostil nos va a dar muchos elementos para nosotros poder tener más elementos de defensa. Y que bueno, que a nosotros en el litigio nos ha funcionado muy bien, lo hemos ido poco a poco alimentando, lo hemos ido cada vez refinando más precisamente porque tenemos la importancia, tenemos claridad en que el valor que se le debe dar a este derecho social. Y carga dinámica de la prueba. Hablamos muchos de cargas probatorias, cargas obligatorias y cargas que dependen de la litis. En la carga dinámica de la prueba hay un vínculo directo con el contexto probatorio hostil, precisamente porque no podemos considerar que la prueba es estática. En estas nuevas condiciones, la carga dinámica lleva a que nosotros podamos descargar la carga probatoria que nosotros tenemos en la parte patronal, precisamente porque nosotros en nuestra situación, en nuestra condición de persona trabajadora, no tenemos acceso a las pruebas esenciales que nos permitan acreditar la vulneración del derecho fundamental que estamos reclamando. Y bueno, en todo este contexto de nuevos escenarios probatorios, de nuevos contextos, de realidades, transformaciones, evoluciones, siempre debemos tener en la mente que las pruebas deben ser realistas y eficaces para el alcance probatorio que nosotros queremos. Así que bueno, debemos tener como escenario cuando nosotros ya hicimos todo este trabajo, pero también llevar toda esta carga, o todo, sí, todo no carga, toda este bagaje a nuestra audiencia preliminar precisamente porque aunque podemos tener proyección de lo que puede pasar en la audiencia, aunque ya tenemos una proyección de debilidades, de fortalezas que tenemos en el tema probatorio o de la contraparte, pues siempre es importante tener a la vista estos elementos. Cuando nosotros hablamos de estas transformaciones, no estamos hablando en el aire respecto a decir por qué las cargas dinámicas, por qué los contextos hostiles, por qué la vulnerabilidad, la debilidad, todo eso nosotros no estamos hablando en el aire. Es importante para nosotros tener siempre en la mente que cuando hablamos de esto, estamos hablando en el marco del artículo primero constitucional que nos habla de los derechos humanos. Unos derechos humanos que tienen principios, como el de principio de progresividad, que nos habla de que los derechos humanos no pueden ser este, regresivos, no podemos perder derechos, estos principios que tenemos de no renuncia de derechos adquiridos. Tenemos el principio pro persona, que es la interpretación de las normas, siempre debe ser en mayor protección e interpretación de los derechos humanos, la protección de los derechos humanos. Y ahí también ese artículo primero nos lleva a la aplicación e interpretación del derecho internacional, lo que le llamamos las normas convencionales, que nos llevan no solamente a protocolos, a pactos, a declaraciones, a convenciones, a convenios, a acuerdos de Asamblea de las Naciones Unidas, recomendaciones del Comité CEDAW. Entonces nos lleva a todos estos criterios internacionales
de la jurisprudencia en casos concretos. Todos estos criterios que nos ayudan a sustentar lo que nosotros estamos alegando. Por eso planteamos que el marco legal preparatorio está en un primer orden, digámoslo así, el artículo primero constitucional, articulado con el 784, 841 de la Ley Federal del Trabajo, todo, todo desde la perspectiva, desde la luz, desde los lentes de los derechos humanos. Siempre veámoslo desde ese escenario. Hablamos de derechos humanos laborales, no derechos humanos y del trabajo, derechos humanos laborales como lo ha sido interpretado y como lo ha sido desglosado, digamos, y explicado por la Organización Internacional del Trabajo y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a través de las sentencias de la Corte Interamericana, de opiniones consultivas del Sistema Interamericano también, y se me olvidó cómo se llaman, de opiniones consultivas y de acuerdos que se llegan en la Comisión Interamericana. Entonces, todo esto ahí está desglosado, todos son estos criterios que nosotros estamos usando. Y esto que hemos estado persistiendo sobre el debido proceso, que el debido proceso laboral esté enmarcado en el derecho social, en el cual siempre se protege a a la persona vulnerable, y que esa protección está desde el contexto de una tutela judicial efectiva y que es parte también de la obligación de toda autoridad. Recuerden que el artículo primero constitucional señala expresamente que eso es una obligación de todo nivel de autoridad en el país. Por muy, digamos, niveles jerárquicos, niveles federales, estatales, municipales, eh, el nivel no importa. Lo importante es que todos están obligados a cumplir este artículo primero constitucional y las normas convencionales, que habíamos dicho que es importante precisarlas y desglosar, no solo decir, y las normas convencionales, sino que tenemos que decir cuál y qué es lo que dicen, para que nosotros tengamos súper amarrado esta protección del onus probandi. Y bueno, recordar que el derecho del trabajo tiene un eje conductor que es el derecho fundamental a la estabilidad en el empleo. Es donde estamos poniendo en la mesa toda esta protección de la cual hemos hablado y que está en el artículo primero, 14, 16, 17, 123 de nuestra Constitución. Entonces, nosotros tenemos ya fundamentos generales para nosotros alegar sobre las pruebas, defender nuestras pruebas o destruir las pruebas de la contraparte. Pero este es nuestro fundamento legal general. Ya lo particular es lo que hemos estado diciendo, por ejemplo, la convención número tal, el convenio número tal de la OIT que señala tal circunstancia, este, la jurisprudencia emitida en el caso Campos del Lago contra Perú, que en su párrafo tal dice tal cosa, el voto razonado del juez Cáncado Trindade en la sentencia no sé cuál. Entonces nosotros tenemos en lo particular esto, que es ustedes lo que ya han ido estudiando y lo que hemos ido hablando de tener nuestra cajita de herramientas. Entonces, bueno, fundamento general y en lo particular ustedes lo van a ir construyendo a partir de la prueba específica y del caso específico que ustedes están llevando. Ay. Y bueno, ¿por qué hablar de un contexto probatorio hostil? Me fue inevitable poner ese ratoncito que está en un contexto hostil, tratando de salvar y de comer, salvar la vida y de comer. Y bueno, per se, para una persona trabajadora, el contexto probatorio es hostil. Decíamos hace un momento, ¿por qué debemos entender este concepto? ¿Por qué este concepto es tan importante? Y este concepto lo volvemos o lo tomamos como algo importante precisamente porque para el manejo de las pruebas debemos hacer entender, uno, que hacer el comparativo. En el contexto probatorio hostil, nosotros tenemos que entender que es de las grandes deficiencias que tiene
la ley LFT del 2019 por la equiparación o casi situación de igualdad en la que pone a la persona trabajadora y al patrón. Y bueno, adquiere mucho de este modelo civilista, del modelo mercantil, del modelo que nos lleva a creer que las partes que contienden en el juicio son iguales y tienen las mismas condiciones. Y qué bueno que para probar cada una su postura, eh, pues es una condición de igual a igual, y que tienen la misma accesibilidad, asequibilidad para obtener las pruebas y para poder tener los elementos de desahogo, de medios de perfeccionamiento de los mismos. Entonces aquí el modelo civilista le da igualdad material a las partes en el conflicto, lo cual nos está hablando de un modelo que es ajeno al mundo del trabajo, porque como hemos ido señalando puntualmente, no somos iguales y nunca va a ser igual una persona trabajadora frente al patrón. ¿Qué más es importante tener? Eh, Decíamos, ¿cuál es el modelo probatorio? ¿Cómo entender el modelo probatorio laboral? Uno, insistimos, las circunstancias que lo hacen diferente. Uno, ¿por qué decimos que es vulnerable? Porque es un derecho social. Simple y sencillamente porque la persona trabajadora tiene una desigualdad económica. Vive del salario, vive de lo que le pagan, para mantenerse de manera personal, familiar. De ese trabajo obtiene todo lo que implica su proyecto de vida personal y familiar. Y bueno, hablar de proyecto de vida, si nosotros retomamos el concepto de trabajo decente que también hemos analizado ya, pues es entender que estamos hablando desde los sistemas de seguridad social, el acceso a la seguridad y salud en el trabajo. Estamos hablando de un montón de cosas. Esa desigualdad económica ya pone en una condición de debilidad a la persona trabajadora. ¿Por qué por qué no, por qué es importante tener esto en la mente? Eh, Desafortunadamente, cuando nosotros llegamos a la conciliación, en estos procesos, ya la persona trabajadora ya llega bastante estresada, digamos, presionada, precisamente por el desempleo que ya tiene el tiempo que ha tardado entre el despido y la fecha en que tiene la conciliación. Y por supuesto que la parte patronal juega también con esto y juega también con los tiempos. Si llegamos a una conciliación en la cual, pues primero es exposición de la situación, la postura de las partes y llévate la propuesta. Y nos dan cita hasta ver cuándo. Ese tiempo está operando en contra de la persona trabajadora y lo está estresando ante la necesidad de un ingreso para la subsistencia personal y familiar. Entonces, ya esto pone en esta situación de desigualdad, porque la parte patronal apuesta precisamente a ese desgaste y a esa urgencia del ingreso para poder llegar a convenios que no necesariamente son favorables, que tienen más un rostro de la urgencia de tener dinero mientras se consigue otro empleo. Entonces, esta desigualdad económica ya pone en este contexto de la urgencia y sobre todo cuando estamos en un contexto en el cual simplemente le dicen, pues, o estás despedido a partir de este momento, este, o ya no te dejan entrar, pues muchas veces, o bueno, hoy en día cada vez nos encontramos más que se tienen en las computadoras, en los TIC, se tienen ahí la información respecto a pruebas, por ejemplo, recibos de salarios, documentos en general sobre su relación de trabajo, pues ya se quedan allá adentro. Entonces se quedan sin los elementos probatorios. Y no solo eso, la transición de los registros de asistencia física a los de huellas digitales, pues tampoco le permiten ya a las personas trabajadoras poder decir, pues, cómo se hacía el registro y poder decir, mira, no falté. Eso les pone muchas complicaciones en llegar o no llegar tarde o temprano en los tiempos extras, porque todo el control de ese modelo de registro de asistencias, pues está bajo control de la parte patronal. Entonces, esta desigualdad, esta condición, nos va mostrando cómo se van generando situaciones simuladas
tanto de la relación de trabajo como de las condiciones de trabajo y de las propias condiciones para poder tener acceso a esos elementos probatorios. Eh, y bueno, no perdamos de vista, los despidos no es una cuestión que se haga de manera abierta, muy rara vez, sino que suele ser en condiciones, decimos, de simulación, en los cuales se busca y se presiona a personas trabajadoras para que renuncien o pues o se vayan, digámoslo así. ¿Cuáles son estos elementos? Y seguro ustedes los conocen, desde aquellos que les dicen renuncia y te doy tanto, o renuncia y luego te pago. O si no firmas ahorita en este instante la renuncia, te vas ahorita y te presento denuncias penales, te acuso de malvado, de que me enseñaste la lengua y demás. Y bueno, y unos muy graves, en los cuales pues se encierra a la persona trabajadora en un espacio reducido, con siempre con la amenaza, el terroreo, una manipulación de una imagen de terroreo. Siempre dicen, están los abogados. Uy, ya llegó la amenaza completa. Y luego además suelen llevar a los abogados vestidos de negro como buitres y pues imagínense la sensación de una persona trabajadora de repente verse encerrada en una oficina y que estén dos personas, tres personas así, el de recursos humanos, el jefe inmediato, o sea, se pone toda la bola ahí, pues para terrorear a la persona trabajadora y generar que firme. Entonces, pues son espacios cerrados. ¿Cómo pruebas lo que pasa en un espacio cerrado cuando todos los que estaban ahí pues van a actuar en tu contra? Entonces, ¿cómo actuamos en esos contextos? ¿Cómo actuamos en esos contextos en los que simplemente dicen, pues ya tú abandonaste porque no aparecen tus registros de asistencia? Entonces, este contexto es lo que nos está poco a poco desglosando, señalando por qué el contexto hostil. ¿Qué más es importante tener claro? Eh, por supuesto que el patrón tiene poder y control sobre las pruebas que nacen en el entorno laboral. Ya hemos hablado de los registros este, digitales, ya hemos hablado de cuando se trata de gente que trabaja con las tecnologías de la información y la comunicación, que todo está centrado en los equipos de cómputo y no tienen cómo si el despido es inmediato, cómo bajar esa información, cómo obtener esa información, como estos contextos de violencia que se utiliza desde la persona más mala del centro de trabajo, la que tiene más cara de malo o mala, o llevar la amenaza, el terroreo de que te lleva abogados, eh, como a veces nosotros decimos, escuchamos personas trabajadoras que dicen, tengo testigos, estaba mi compañera tal, mi compañero tal, estaban dos o tres compañeros. Y cuando nosotros decimos, bueno, y estarían dispuestos a declarar, has platicado con ellos, y pues por supuesto que no declaran. No declaran porque saben que ponen en riesgo su trabajo y porque, bueno, desde el momento en que se ve el ofrecimiento de pruebas por parte del patrón, pues los va a tener amenazados. Te mantengo el empleo, pero tú no vas o vas a declarar lo que yo quiero. En una ocasión, creo que ha sido la testimonial que me traumó, es que me traumó más. Las testimoniales siempre son pruebas muy complejas. Creo que son de las más complicadas. Aunque el testigo, si haya estado ahí, el testigo tenga toda la historia, este, híjole, se encuentra uno cada historia. Nos ha tocado, por ejemplo, en los casos estos sindicales que llegan dirigentes sindicales. Y el problema es que cuando llegan dirigentes sindicales son como muy expresivos, muy libres, y luego, pum, nos toman la prueba, ¿no? Por andar muy libres expresando, hay unos muy buenos. Pero me tocó un caso en particular que insisto, me dejó traumada. Y bueno, a la primer pregunta que fue que diga la testigo si conoce a la hoy actora, este, em, María NN. Y me dice, no, no la conozco. Y dice uno, híjole, ¿y ahora cómo? Si no la conoce, ¿cómo podemos hablar de un testigo? Y digo, bueno, no conoce a la persona, pero usted estuvo
pues usted laboraba en tal lugar. Sí. ¿Y usted tal día estuvo trabajando? Sí. ¿Y usted ese día la vio? No, no la conozco. Nunca la he visto. Dice uno, ah, caray, pero usted dice que trabaja aquí, aquí dice, sí, pero yo no la conozco. Entonces terminamos diciendo ya mejor cerramos la prueba testimonial, porque pues después la propia persona, pues ya después cuando se retira, nos dice, no, pues yo no iba a perder mi empleo. Dice, pues perdón, mi querida amiga, pero pues yo no iba a perder mi empleo por ti. Entonces nos encontramos en situaciones muy fuertes en ese sentido. Entonces, ¿cómo lograr que testigos, las personas testigos, efectivamente den un testimonio este, real sobre el despido, que cuenten realmente lo que vieron del despido? Eh, Cuando está bajo control, cuando está en condiciones en la cual el patrón pues tiene el control de su empleo y tiene el control de su proyecto de vida. Es de lo más común y seguro ustedes lo han vivido, la fabricación de documentos. Tienen toda la facilidad para fabricar los documentos que quieran, pues obtienen firmas, fabrican, hacen lo que quieren. Entonces, bueno, pues también eso nos pone en condiciones de vulnerabilidad. Se pueden contar las historias que quieran, porque pueden hacer los escritos que quieran y manejar las historias que ellos quieran. Entonces, esto nos pone en condiciones muy complicadas. Si, por ejemplo, cuando nos dicen el contrato de trabajo, cuando no tenemos copias, no tenemos nada, y pues aparece un contrato que pues a veces sí firmaron, ¿no? Entonces, bueno, todo este control, todo este poder que tiene la parte patronal, pues deja totalmente en una condición de indefensión a la persona trabajadora. Y a veces, por más que como persona trabajadora tengan documentos, siempre se van a encontrar o siempre nos vamos a encontrar precisamente con estos documentos fabricados, con estos testigos, estas personas testigos que pueden, eh, que van a priorizar, por supuesto, su relación de trabajo. eh, en fin, todas estas condiciones, vimos desde los registros de asistencia, toda esta situación en la cual el patrón tiene el control. En una ocasión, también son de las cuestiones que se me hicieron mucho más interesantes. Fue la primera vez que lo vi y a partir de ahí pues tuve que ponerme a estudiar e investigar al respecto. Yo no sé si ustedes han visto eh, estas tarjetas que se están generando a través de plataformas electrónicas. Una de ellas, por ejemplo, creo que hay una de Mercado Libre, no estoy haciendo comerciales, pero estas plataformas electrónicas han estado haciendo ahora, generando tarjetas. Y se puede guardar dinero o transferir dinero de una tarjeta principal a tarjetas, relacionadas, digamos, y que no queda registro en el registro del sistema bancario tradicional. Entonces, como no hay registro bancario, sino solamente la transferencia de la persona que tiene la tarjeta principal, y así se hace el pago de salarios, no tenemos cómo acreditar salarios, ni cada cuándo se pagamos, ni nada, porque no hay ni estado de cuenta. Como no hay una cuenta bancaria oficial, no hay cómo acreditarlo. Cuando yo me encontré con este caso, la realidad es que fue cómo demonios lo logramos sacar, cómo obtenemos esta información, incluso entender cómo operaban estas tarjetas. Fue todo una novedad. Y bueno, pues parte de lo que se hizo pues fue precisamente investigar y buscar, intentar que la persona juzgadora pues pidiéramos informes. No se puede pedir informes a esas plataformas, no hay cómo. Así que bueno, que se estuvo buscando cómo sustituir unas pruebas con otras. Y bueno, después de alucinarnos muchísimo, pues resultó que la trabajadora nos dijo que ya se había arreglado, ¿no? Porque lo vio, dijo, no, pues esto está, a mí me urge la lana, se arregló y se fue. Y nosotros quedamos con las ganas de ver cómo operar o cómo funcionar con esto. Pero bueno, esos son los escenarios en los cuales ahora se simulan el pago de salarios, cómo evaden para que no haya constancia de la relación de trabajo ni nada por el estilo a través de un pago. Entonces, bueno, eso nos sigue dando cómo hay un control y poder de la parte patronal precisamente en estas pruebas. ¿Qué más es importante? Ah, eh, Seguimos reiterando, el acceso a las fuentes probatorias. Eh,
todo este contexto que estamos platicando sobre estas tarjetas de transferencias electrónicas que no nos dejan huella eh, frente a los recibos electrónicos que ya nos generan, precisamente porque ya vienen timbrados. Y ojo, hay que tener cuidado, ya nos encontramos también una persona trabajadora que llegó con todos sus recibitos impresos muy feliz y resultó que ninguno de los códigos de QR que tienen los timbrados del SAT funcionaba. Y lo que descubrimos, pues, es que no solo no pagaba impuestos la parte patronal, sino que además simulaba y se atracaba al pobre trabajador en impuestos. Entonces, bueno, todo esto es importante que nosotros aprendamos a jugar con los códigos QR, este, que aparecen no solamente en los recibos por los temas de pago de salarios, sino también aparecen ahora en todos en los sistemas de seguridad social, las plataformas electrónicas del IMSS, las plataformas electrónicas del ISSSTE, que también nos ayudan a subsanar o a superar estas deficiencias o esta falta de asequibilidad a las pruebas que tiene bajo su control y que tiene, a las cuales no tenemos acceso por ser de control absoluto de la parte patronal. Entonces nosotros debemos idearnos y ser muy creativos, insisto, en cómo logramos acceder a estas pruebas. Por eso en algún momento se comentaba aquí, eh, la importancia de que las pruebas presuncionales e instrumentales también se vieran de una diferente forma, que ya no se vieran también con la fórmula exclusiva, sino que se fuera desglosando en términos de qué obligaciones patronales hay al respecto, cómo acreditamos nuestra relación de trabajo, esa relación de subordinación, cómo se da, cómo se da ese vínculo, que es un debate, por ejemplo, en los temas de trabajadores de plataformas electrónicas que en el debate decía si eran colaboradores económicos o eran trabajadores, personas trabajadoras. Y bueno, ahí fue interesante porque al final de cuentas, pues se fue detectando poco a poco los elementos de subordinación y que se iban dando con estos reportes y estos documentos en los cuales ellos iban diciendo tanto me aporté, tanto aporté, tantas horas estuve trabajando y que se pueden ellos conservar registros de todo lo que van trabajando y lo que van recibiendo de pagos. Porque como ahí sí se tiene que hacer una transferencia electrónica de manera, este, oficial, digámoslo así, porque los pagos que recibe la empresa a través de los usuarios, pues se tiene que hacer por esa vía. Entonces, bueno, se fueron detectando estos elementos que nos ayudan a acreditar las relaciones de trabajo y que siguen siendo elementos de control de la parte patronal, pero que nosotros tenemos y vamos inventando. Entonces, ¿cómo ver y si decimos e insistimos en estas nuevas relaciones de trabajo atípicas, en estos nuevos procesos, en estos nuevos contextos? ¿Cómo lograr que este contexto hostil no nos deje con las manos vacías, sino cómo vamos nosotros poniendo en nuestras manos, construyendo, siendo creativos, inventándonos nuevas ideas de cómo lograr eh, obtener pruebas? Este, ¿Qué más es importante tener en la mente sobre este contexto hostil? Reiterando, hablar de contexto probatorio hostil debe estar muy vinculado al tema del principio de realidad y a los principios de interpretación pro persona y progresividad. Deben ir articulados. Siempre debemos tener como eje conductor en estos tipos en nuestros juicios o nuestros procesos, que no estamos hablando solamente de una relación de trabajo, sino que estamos hablando de derechos humanos laborales, los cuales nos permite todo un abanico, un amplio abanico, nos permite abrir los abanicos de protección. Y entonces, bueno, nosotros debemos considerar eh, que en el derecho laboral siempre se ha dicho, se debe ver desde un escenario en el cual lo formal no debe sustituir a lo material. La interpretación formal no nos debe obnubilar nuestra mente o cerrar la interpretación o cerrar los espacios de interpretación para que nosotros veamos estos escenarios que están ocultos, que están atrás del humo que nos pone a veces la ley cuando nos pone reglas muy rígidas y que nosotros las vamos a ir poco a poco flexibilizando y las vamos a ir
este, coloquialmente aflojando para que nos permitan que esta rigidez se abra hacia una perspectiva en la cual nos permita tener mejores resultados y sí lleve a una exhaustividad del análisis de las pruebas que estamos nosotros ofreciendo, insistiendo en este contexto hostil probatorio. Y bueno, me permití poner estos tres criterios, les puse el registro digital y el rubro, porque creo que estos son unos criterios que han sido muy interesantes, este, están siendo novedosos. Están siendo muy novedosos porque se está entendiendo precisamente este contexto hostil, esta vulnerabilidad y bueno, cómo entender relaciones de trabajo que parecieran que no lo son. Por ejemplo, de la primera, que habla sobre el chofer de microbús, es muy interesante porque nosotros cuando hablamos de relaciones informales, formales e informales, este, pues en estos casos, pues nos encontramos muchas relaciones de trabajo así, que son formales, informales, pero que no tienen documentado nada y que todo es pago en efectivo, que no hay registros de asistencia, que no hay registros de nada, más que a veces las libretitas de trabajo o bitácoras de trabajo que tienen personas trabajadoras que están, entre los que también están los trabajadores, las personas trabajadoras de la construcción que luego los encuentra uno que es un arquitecto o un ingeniero que contrata a un maestro, que el maestro contrata a tantos chalanes o a otros maestros, y quien realmente está haciendo la obra es una compañía constructora grande o que puede ser una industria cementera la que está llevando el proceso. Entonces, ¿cómo lograr en esta dispersión identificar la relación de trabajo? ¿Cómo lo logramos? Insistiendo en este contexto en el cual las personas trabajadoras no tienen nada, realmente no reciben nada, más que lo cotidiano, más que estar yendo todos los días, que, que están yendo a trabajar. Y bueno, ¿cómo entender también eh, cómo entender entre objeciones, distinguir entre objeciones y valoraciones? Cómo ver, nosotros formalmente generamos o formulamos objeciones a las pruebas, pero también es importante cuando se están haciendo estas objeciones o am, esta determinación de admisión o desechamiento, si está siendo objetiva o una cuestión de valoración subjetiva u objetiva. Y nosotras debemos tener también claridad en todos estos elementos. Y bueno, estos criterios, ojalá los puedan ver con mayor profundidad, con mayor detalle, para que nos puedan ayudar en este proceso de revisión, de análisis de los contextos probatorios, porque bueno, yo les reitero que la práctica, la revisión y el continuo estudio nos ayuda a mejorar nuestras técnicas y nuestras prácticas jurídicas. Y bueno, recalcar, recalcar que en el estudio de caso debemos considerar, uno, la desventaja que tiene la persona trabajadora en el ámbito probatorio, lo que hemos estado repitiendo mucho. El reiterar a la persona juzgadora que el análisis de los hechos debe ser a conciencia, una valoración de las pruebas conforme a los principios de buena fe, de realidad, verdad material, que en la materia de trabajo son ejes para este proceso, para estos elementos. Y nosotros cuando estamos en esta audiencia preliminar, en esta etapa probatoria de sí, no, nuestras pruebas, sí, no y por qué, pues tener las antenas puestas, las antenas alertas para detectar que efectivamente en esa determinación y valoración se haga bajo este contexto. Y sin perder de vista, acuérdense que nosotros
al iniciar esta sesión, al principio de la sesión, decíamos cuáles son nuestros fundamentos generales. Estos fundamentos generales que enmarcan cómo debe ser el análisis y la valoración. También un equilibrio. Eh, ¿Cómo lograr que esto es un tema que hemos estado trayendo desde el ejercicio de la elaboración de la demanda y la por ofrecimiento de pruebas, que deben estar articulados, que deben ser realistas, que deben ser efectivos, que deben ser veraces, para que nosotros podamos apelar precisamente a esta realidad, para que nosotros logremos el efecto que queremos con la prueba ofrecida, lograr que sea a través de una prueba que cumple con estas características. En un modelo dinámico de interpretación y aplicación de las normas nacionales y convencionales sobre la interpretación, valoración de las pruebas. Y en este contexto hostil en el cual se encuentra la persona trabajadora para la obtención de las pruebas. Entonces, bueno, es importante recalcar estos tres elementos. Eh, lo que nosotros hacemos es desde el ofrecimiento de pruebas, ya vamos recalcando cada uno de estos elementos, ya vamos explicando el, la importancia de verlos desde un principio de realidad, entendiendo la prueba hostil, entendiendo esto, cómo se debe hacer el estudio del caso y, perdón, es que luego la cámara me hace trastadas. Ahí está, creo. Ay, no, creo que sí, se quedó rara. Bueno, eso de hablar con las manos, ¿verdad? Luego hago cosas muy raras con la cámara y de repente me doy cuenta que está jugando conmigo, que está jugando con mis sentimientos. En fin, perdón. Bueno, entonces nosotros estamos en este contexto de cómo debe ser la técnica jurídica las pruebas, cómo debemos nosotros tener los elementos desde la preparación de presentación de pruebas, este, cómo debemos tener estos elementos en la mente para cuando nosotros nos encontramos en la audiencia preliminar, poder tener argumentos para poder defender nuestras pruebas. Seamos ya teniendo considerado que podemos estar en un contexto en el cual estamos en un contexto de manifestar de manera oral, abierta y de manera inmediata eh, estos argumentos. ¿Qué pasa con nuestra prueba base de la acción? En la sesión que tuvimos la dinámica de una audiencia, un poco platicamos de cómo saber cuál es mi prueba base de la acción, cuál es exactamente la prueba que va al corazón de la litis de nuestro proceso, cuál es esa prueba que nosotros sabemos que es la esencial y la que debemos cuidar más. Eh, y qué bueno que en todo este contexto probatorio hostil, este control, acceso a seguridad a las pruebas, pues está bajo el poder de la parte patronal y cómo nosotros logramos que la prueba base de la acción no sea desechada precisamente porque está en bajo control de la parte patronal. Y bueno, decíamos que uno de los elementos, pues es por eso la importancia de apelar mucho al contexto probatorio hostil y a todos estos fundamentos que hemos estado señalando eh, a lo largo de esta sesión. Entonces, identificar cuál es mi prueba de la acción. En el escenario del caso que tuvimos en la dinámica, fue algo que se preparó muy rápido, yo lo tengo claro. Sin embargo, siempre es importante empezar a desglosar en nuestra mente cuando tenemos un caso, eh, cómo lo vamos construyendo y qué es lo que vamos a ir apoyando poco a poco. Y en este caso, pues, se oyó de repente de fondo un comentario que decía en el escenario de la prueba que decían que que la mujer estaba embarazada, que fue despedida por el embarazo y por eso exigía su reinstalación. Y la demandada decía, que no estaba embarazada y que ella dejó de ir a trabajar porque estaba muy estresada porque había tenido un aborto previo. Y entonces, en la firma, había una firma de una renuncia y se consideró que era como la prueba base de la acción.
Y entonces ahí, cuando nosotros estamos pensando en un caso, cuando nos encontramos todo este contexto, la primera pregunta que me haría es, en este caso, por ejemplo, es, ¿realmente me cuestionaría? ¿Y qué fue el comentario que dijo? Ay, se me olvidó su nombre, Uribe, creo, Uribe, que decía, cuando la demandada respondió diciendo, pues no, yo hice mi dictamen médico y decía que, para ver si estaba embarazada o no. Y decía Uribe, pues ahí está la panzota, como más pensar que haya duda en un embarazo. Entonces, siempre debemos tener esa frialdad, bueno, ahí fue muy simpático, pero hay que tener esa frialdad para decir, eso hay cuestiones indudables, hay cosas que no se dudan. Por ejemplo, cuando dicen, ¿qué es lo que generalmente hacemos las mujeres cuando estamos embarazadas? Pues notificar que estamos embarazadas en el ámbito de trabajo, precisamente porque las condiciones laborales que tenemos pueden ser un factor de riesgo para el producto, ya sea que pues, manejamos cargas en espacios en los cuales estemos aspirando químicos, gases, polvos, pelusas en la industria textil, en los ámbitos administrativos, pues que a veces necesitamos pues un mejor espacio, una silla, ahora que se habla mucho de la ley silla, este, cómo pensar eso, estos temas, ¿no? Entonces, muchas veces lo que pasa, y también seguimos teniendo empresas, y eso ha sido un debate que hace poco me encontraba en en un reglamento interno de trabajo, en la cual el patrón exigía el derecho de poder hacer exámenes médicos periódicos a las personas trabajadoras. En un sector en un sector de servicios, que decíamos, a ver, generalmente se hacen estos exámenes médicos cuando son sectores de alto riesgo, altos riesgos de trabajo. Y platicando con la persona que estaba representando al patrón en el diseño de este reglamento interno, de este RIT, alegaba que bueno, porque luego se embarazan y pues bueno, ya no es correcto la imagen de la empresa que esté una mujer embarazada ahí. Y entonces decía, oye, pero entonces tú me estás hablando de discriminación y me estás hablando de pruebas de embarazo. Y creímos que eso lo habíamos superado hace 10 años en la industria maquiladora cuando se hacían esas pruebas de embarazo o les pedían las toallas sanitarias a las chicas para ver cada mes si estaban embarazadas. Entonces, ¿cómo logramos en estos contextos? Por eso hemos estado hablando mucho de la importancia de que cuando estemos viendo los casos, siempre revisar los reglamentos internos, los RIT, los contratos colectivos y ver qué regulaciones internas tienen las empresas. Porque si ya per se tienen modelos discriminatorios, pues nosotros ya podemos señalar, pues nuestra prueba base de la acción está en un contexto en el cual la discriminación es el modelo de la propia empresa, es el sello de la empresa. Y entonces, si desde esas normas, este, ya tienen ese sello, pues nosotros podemos ya señalar que es un modelo discriminatorio y que el despido por embarazo tiene que ver precisamente con ese modelo discriminatorio. Y entonces nuestra prueba base de la acción no es la renuncia, no es el examen médico y no sería tampoco quizá una pericial, sino que estaría siendo desde el manualito, organigrama, lo que tengan en las empresas. Entonces, siempre hay que pensarle, repensarle una y otra vez cuál es realmente esa prueba base de la acción. Nuevamente repensando en un caso de este tipo, en un modelo en el cual eh, siempre hablo de casos de violencia, cada vez nos llegan más casos de violencia, esa es la realidad, en los cuales la pregunta sería, ¿por qué una persona aguantaría tanto tiempo un contexto de violencia? Y la prueba, dicen, pues la prueba es una pericial. Yo creo que es una prueba muy efectiva cuando se están viviendo modelos de violencia, contextos de violencia, porque veamos, como hemos platicado, la violencia, el acoso, la discriminación, cuando ahí está presente, dejan una huella. Entonces siempre se puede detectar a través de las pruebas, periciales, psicológicas adecuadas. Y ya nos encontramos casos, eso ha sido muy interesante también, en este análisis de contexto, en esta importancia de contextualizar desde los hechos la situación de la persona
trabajadora o de la víctima, ya nos hemos encontrado jueces que que aunque no se ofrezca una prueba pericial o se señale simplemente una prueba pericial psicológica, ya se ha encontrado, ya nos ha tocado alguna persona juzgadora que solicitó al Hospital Fray Bernardino que se hiciera un dictamen pericial forense psicológico, una pericial forense, no me acuerdo exactamente cómo se llama la prueba, precisamente para dictaminar el perfil de la víctima y el perfil del victimario. Eso fue muy interesante porque eh, nos habla de una nueva forma de pensar hasta pruebas y que le llamamos un modelo que decimos como la prueba de la provocación. Cuando la prueba hace de la acción o cuando las pruebas que tenemos, sobre todo cuando es desechada, sabemos desde las objeciones que corremos el riesgo de que esa prueba sea desechada por alguna debilidad en su ofrecimiento, pues nosotros ya vamos preparando la prueba de la provocación, vamos a llamar la prueba de la provocación, que lo que se buscó fue provocar a la persona juzgadora para llegarse con fundamento en la Ley Federal de Trabajo de nuevos elementos que permitan llegar a la verdad. Ese es como el fundamento legal, en el cual se decía, bueno, aquí lo importante del juicio es llegar a la verdad y la autoridad tiene la facultad de llegarse todos los elementos necesarios para tal efecto. Ya ahí desde el proceso de desechamiento se hizo el planteamiento de cómo llegar a la verdad si la prueba que se está ofreciendo se está desechando y que la importancia de este factor de verdad material que ya estuvimos describiendo también, pues puede ser no sustituida porque nos van a decir no lo ofreciste en tiempo y forma, pero puede ser llegarse a través de tal modelo, de tal respuesta, de tal formulación, de tal cuestionamiento, una inspección, cómo lograr esto. Ahora nos han tocado inspecciones en las cuales pues se va, por ejemplo, trabajadoras del hogar y se hace una inspección ocular en la cual van los trabajadores, va la actuario al área, a la zona de trabajo de la persona trabajadora del hogar y pues se entrevistan al de la tiendita, al del mercado, a la vecina, a los vecinos. Le dicen, ¿usted la conoce? Es una persona que ha estado aquí, pues como cuánto tiempo, ¿sabe usted qué hace? Y pues bueno, a través de esas entrevistas, pues se logró identificar que efectivamente la persona trabajaba ahí desde hacía algunos años. Entonces, esta creatividad es súper importante. Estos elementos son súper importantes, tenerlos a la mano. Y bueno, ya nos tocó también eh, en el desahogo de una prueba confesional, eh, ayudó mucho la persona trabajadora cuando fue desahogando la prueba, fue aportando elementos que causaron como mucha impresión a la persona juzgadora sobre temas de violencia. Eh, eso ayudó a generar mucha empatía, pero no solo la empatía, sino generar una nueva forma de ver el escenario, el contexto en el cual estaba la persona trabajadora y sobre todo decir, podemos para poder allegarnos de mayores elementos que nos permitan llegar a la verdad, desahogar una nueva inspección bajo tales condiciones y solicitar una pericial en el interrogatorio libre, en ese caso en particular, el interrogatorio libre de la persona que se denunciaba principal acosador para, pues primero para pues simplemente acosarla y después para despedirla, ahí la facultad proactiva del juez en esta prueba provocativa, de provocación, fue muy interesante la situación de proactividad de la persona juzgadora. Entonces, ¿por qué llegar a toda esta explicación? ¿Por qué hablar de todos estos ejemplos de cómo se han ido desahogando pruebas, cómo se puede ver la prueba, cómo en la admisión, desechamiento y desahogo, este, se puede seguir siendo creativo en esta prueba que provoca? Ya me volvió a hacer la cámara lo mismo. Perdón. ¿Cómo lograr provocar a la persona juzgadora que tenga una visión, este,
humana, realista del caso concreto y provocar esto proactivo, esta característica obligación de los jueces ahora, que también está ahí en el papel y que ha costado mucho trabajo moverla. Entonces, cómo despertar esta proactividad de la persona juzgadora precisamente en la admisión o en el desechamiento de pruebas y en la articulación de las pruebas para el fortalecimiento de las pruebas que están para el desahogo, que se ordenan para su desahogo y insisto, en el propio desahogo de las pruebas que se van desahogando, cómo lograr esta característica, cómo lograr esta facultad que se desahoga de un juez proactivo para llegar a la verdad. Entonces, reiterar un poco, retomo. ¿Cuál es nuestra prueba base de la acción? ¿Cómo nosotros identificamos esa prueba base de la acción? ¿Cómo protegemos y garantizamos que esa prueba realmente cumpla con su objetivo y que realmente llegue a ser admitida? Entonces, no solo hay que ser creativos, sino que también tener esa técnica y ese cuidado de cuál va a ser el medio de perfeccionamiento en su caso, de esta prueba, cómo lograr que, si son confesionales, cómo lograr que efectivamente cumplan con ese objetivo, este, si son periciales, cómo lograr la mejor pericial, en fin, todo lo que estamos viendo alrededor de estas pruebas, lo vital. ¿Cuál es nuestra prueba base de la acción? Cómo en nuestras dinámicas, ojalá podamos tener oportunidad de más dinámicas, en el cual ustedes en la descripción de un caso, en poner los ejemplos de caso, o en el intercambio de ustedes de trabajo, en el diálogo, en el intercambio de ideas, pues puedan ir identificando cuál es este corazón del caso, cuál es esta litis del caso, para identificar cuál es nuestra prueba base de la acción. Bueno, hemos hablado mucho de las relaciones atípicas de trabajo, precisamente para identificar la relación, cómo encontramos la subordinación, nuevamente, cuál es el corazón para acreditar una relación de trabajo, es la subordinación, es tener este filtro claro con las nuevas modalidades que hemos estado diciendo, desde el pago del salario o como lo quieran denominar, las jornadas de trabajo, este, las herramientas, utensilios de trabajo que se utilizan para desempeñar nuestras funciones, que en este filtro de las relaciones de trabajo, acuérdense que es recibir un pago, que los materiales, equipos, herramientas de trabajo que se utilicen para el desempeño de las funciones sean proporcionadas por la parte patronal, por ejemplo, y cómo logramos eso, por ejemplo, en el teletrabajo, cómo logramos eso en los trabajadores por plataformas, los repartidores de plataformas, eh, cómo entender esta subordinación, insisto, en los temas del recibir un pago cuando puede ser en efectivo, cómo acreditar este pago y, bueno, cómo no perder de vista los registros de asistencia y todo esto. Y bueno, ahí también, es importante tener algo más, un caso o un tema más a la vista. Yo no sé si ustedes recuerdan que el año pasado se hizo una reforma a la ley que prohíbe el trabajo forzoso y la trata de personas, creo que así se llama, y que se hizo mucho ruido, le hicieron como mucha promoción, porque se hablaba que las personas trabajadoras que trabajaban más de su jornada de trabajo y no se les pagaban estos tiempos extras, se podía equiparar a trabajo forzoso. Las personas que no reciben salario, porque dicen que reciben propinas, pues también a esto se podía hablar de trabajo forzoso. Ahí habría un debate, porque trabajo que no es pagado no es trabajo, es esclavitud, pero bueno, ese es un debate mucho más amplio. Pero también tener en la mente cuando ustedes estén pensando en estos trabajos atípicos, formales, informales y demás que hemos hablado, también tener a la vista esta ley, porque esta ley nos va a dar elementos de presión y sobre todo para poder señalar
cómo presionar a un patrón respecto a este tema de trata, de trabajo forzoso, forzar un nuevo modelo en sectores que son vulnerables de servicios, por ejemplo, el sector de restaurantero, el sector de despachadores de gasolina, que solo reciben propinas y que, bueno, que hay una serie de tranzas impresionantes. Eh, por ejemplo, nos hemos encontrado en este sector de gasolineros, de gasolinerías, perdón, en las cuales, pues para que los dejen trabajar cada semana, pues tienen que pagar su cuota, por ejemplo, para estar ahí, nada más para poder trabajar, pagan su cuota. Pero además tienen que firmar listas de asistencia y listas de pago de salarios. Entonces es muy interesante porque en este debate que decían, ah, pues acredítame la relación de trabajo. Y entonces empezamos a ser muy creativos. Esto ha sido un sistema que hemos ido también poco a poco depurando. Y decíamos, bueno, entonces yo voy a solicitar al SAT una auditoría, a esta parte patronal, le pido una auditoría al IMSS porque dice que tiene una gasolinería y que dice que paga salarios, sin embargo, estos salarios no están reportados al, al SAT, no tienen registros de impuestos, no se están pagando impuestos y el patrón está recibiendo tantos ingresos acorde a sus propias declaraciones de impuestos. Nadie le va a creer que no tiene ingresos, sino para qué tendría un negocio. Pero este negocio recibe ingresos y no tiene salidas de personas trabajadoras que están ahí. Y entonces, ¿cómo sobrevive o cómo opera este negocio? Entonces se ha ido poco a poco identificando en estas pruebas novedosas. En algunas ocasiones hemos enviado inspecciones del trabajo, en las cuales, inspecciones del trabajo extraordinarias, en las cuales, pues, cuando reporta la parte patronal, pues, no tengo trabajadores, dice, pero aquí hay tantos trabajadores, yo veo a tantas personas en cada isla, tienes 7 personas, 10 personas ahorita, en este turno tienes 10, entonces dame los contratos, dame los pagos, cómo están tus pagos de nóminas, cómo están sus registros del Seguro Social, cuántas mujeres, cuántos hombres, todo eso se va registrando. Entonces, eso también nos ayuda para poder ir protegiendo a las personas trabajadoras que se encuentran en estos trabajos atípicos o que actualizan trabajo forzoso o que actualizan simulaciones de relaciones de trabajo, que pues que persisten, ¿no? Y que por más que se está señalando la importancia de poder de que la ley sea una realidad y que por decreto la nueva ley esté funcionando y que el derecho al trabajo y los derechos humanos laborales sean una realidad, pues nos encontramos en estos contextos en los cuales seguimos peleando la necesidad de, eh, de un sindicalismo efectivo. Esto con los gasolineros y restauranteros y sector restaurantero, pues ha sido a través de un sindicato que es el que ha podido pedir inspecciones y obtener actas, y bueno, hemos ido haciendo como muchas cosas, pero que también lo pueden ir haciendo en otros contextos. Acuérdense, insisto, que las inspecciones extraordinarias son factibles, se pueden ir documentando estas relaciones de trabajo, este, confiando en que se hagan las inspecciones realmente bien. Entonces, bueno, pruebas novedosas, cómo podemos acreditar las relaciones de trabajo, este, por ejemplo, el tema de los artistas nos ha llamado mucho la atención porque suelen decir que son freelance. Sin embargo, cuando uno ve novena temporada, o sea, que llevan 2 años presentando la misma obra de teatro y ahí siguen trabajando en las mismas jornadas, y que bueno, que la presentación de la obra de teatro no es algo que se haga simplemente la función del día de 3 funciones de la semana en un horario específico, sino que implica la preparación de la función durante mucho tiempo y que muchas veces lo que se alega es que los productores suelen decir es que yo estoy aventurándome y que ellos se aventuren conmigo para ver si funciona y si funciona, pues ya le hicimos y ya le pagamos. Dice uno, no, espérate, si están trabajando durante estos periodos, que no es algo esporádico, sino que ahí está la subordinación, y se cumplir con la ley federal del trabajo. Entonces, bueno,
muchas nuevas condiciones. Al principio de esta sesión platicábamos precisamente de cómo entender, cómo ver estas nuevas relaciones de trabajo, cómo acreditar la relación de trabajo y cómo ser creativos, cómo estar repensando, diseñando nuevas pruebas, pruebas novedosas o cómo ir articulando pruebas. Eh, bueno. ¿Qué nos encontramos muchas veces en las contestaciones y nos dicen la admisión, desechamiento de pruebas cuando dicen son inútiles porque se ofrecen la misma prueba, cómo interpretarlas, cómo aplicarlas? Y bueno, nos hemos encontrado algunos criterios. Eh, Puse en primera instancia género porque, insisto, se está convirtiendo cada vez en un tema más fuerte, en el cual la carencia de empleo es un problema cada vez más fuerte y que bueno, pues hemos detectado que la necesidad de mantener empleo está generando condiciones de violencia cada vez mayores, eh, cada vez más y más y más mujeres, hombres, están soportando esta violencia, están soportando acoso, se están enfermando, estamos teniendo muchos problemas de salud en el trabajo precisamente por este contexto de violencia en el cual el género está muy focalizado, en el cual este escenario, esta obligación de juzgar con perspectiva de género es una obligación que no debemos perder de vista, que debemos tener nosotros el argumento y el fundamento ahí bien asentado desde que nosotros elaboramos la demanda y que en esta etapa de la audiencia preliminar, pues sí insistir en todo momento que este caso se debe analizar desde ese contexto. Y hemos hablado mucho de pruebas y que bueno, que yo les recomendaría, cuando hablamos de pruebas sobre temas de género, hemos hablado de cómo adoptamos cosas penales, pero también sería interesante y también les sugiero que otra vez me voy al ámbito internacional sobre cómo interpretar, cómo tener nuevos criterios, tener como formas de interpretación del ámbito probatorio. Y bueno, hay un caso, es el caso, hay tres casos casi de oro en el ámbito de la perspectiva de género en el sistema interamericano de sentencias de la Corte Interamericana. Hay uno que se llama María da Peña contra Brasil, que es como el caso, el primer caso, digamos, que que la Corte emitió una sentencia con todo este contexto de violencia de género y que es bonito conocerlo, leer la sentencia porque nos va mostrando la evolución de cómo han ido evolucionando los criterios de interpretación de las pruebas en el ámbito de género, en el ámbito de la perspectiva de género. La siguiente sentencia que marcó también todo un nuevo escenario es el caso de Campo Algodonero, así se le conoce como Campo Algodonero. Y bueno, estas sentencias las pueden encontrar en, con buscadores electrónicos en las plataformas de buscadores. Simplemente ponen Campo Algodonero, María da Peña, Corte Interamericana y les van a aparecer. Ojalá tengan la oportunidad de conocerlas, leerlas, porque nos ayuda también a tener argumentos, nos ayuda a tener elementos, modelos argumentativos, conocer cómo se argumenta, cómo se trabajan estos temas en otros países y cómo lo manejan jueces internacionales. Entonces, Campo Algodonero marcó todo un hito en la forma de ver los temas de género. Eh, no sé si afortunadamente o desafortunadamente fue a través de este caso que se determinó el concepto de feminicidio, que se convirtió ya en un concepto formal legal y que ha ido trascendiendo cada vez más y que bueno, que es obligado al Estado mexicano a modificar precisamente todo su contexto probatorio legal. Este caso de Campo Algodonero, también conocido como el de las muertas de Juárez, ha forzado a México a hacer una transformación en su ámbito probatorio, básicamente penal, pero a nosotros nos puede servir muchísimo para adoptar esas perspectivas penales y sobre todo para nosotros en el manejo de los criterios y cómo argumentan y todo eso nos sirve muy bien. Y este caso, pues bueno, y el tercer caso, por decirlo de alguna forma, y también es de México, este, que ha ido fortaleciendo, transformando y evolucionando, es el caso de las mujeres de Atenco. Yo no sé si ustedes recuerdan ese caso de las mujeres de Atenco cuando creo que fue cuando el gobierno de Peña Nieto.
en Atenco, que se fue a desalojar a los pobladores para que estaban tomando, peleando por sus territorios cuando se quería poner ahí el aeropuerto, y que varias mujeres detenidas fueron violadas. Entonces, también es un caso muy interesante. Entonces, yo les sugiero que en los temas de género, más allá de, pues, de pruebas que podemos ir aportando, todavía debo, creo que la bibliografía se me ha olvidado, eh, conozcan estos tres casos, léanlos, revísenlos, son muy bonitos. Más allá de lo que tienen, pues la historia, las historias duras que hay detrás, pues nos ayudan en este sentido. Y también, en este contexto, otra vez perspectiva de género, está el caso Dos Santos contra Brasil. Dos Santos y no me acuerdo cuál es el otro nombre, que también habla sobre discriminación, otro rostro de la violencia. Y también es muy bonito porque nos ayuda en este modelo para lograr definir y traducir la discriminación. Esto que a veces vemos tan normalizada, la violencia, la discriminación, por ejemplo, cuando hablamos, le aplicaron la ley del hielo, dicen, ay, pues eso es de chavitos, ¿no? No, pues eso es todo un modelo de violencia impresionante que sigue operando. Entonces, eso nos ayuda a que eso que vemos normalizado de ley del hielo, lo congelaron, ahí está, que a veces parece un poco de broma cuando decimos, pues no hace nada, pero tiene todo un contexto. Este caso de Dos Santos puede ayudar mucho a verlo. Formalismo mágico. También nos hemos encontrado y también hay que ver esta realidad. Nos hemos encontrado en contextos donde la denuncia por acoso, tiene por detrás otros intereses que no son el tema de la violencia. Y hay también tres criterios, tres o cuatro criterios que nos hablan sobre este formalismo mágico. ¿Qué significa esto y por qué es importante también que conozcan estos criterios? No es suficiente decir vivió acoso. Aunque el acoso es una figura que puede ser tan normalizada que no la vemos, o aunque el acoso pueda ser bastante, este, pues buscar la forma de ocultar lo que se está haciendo, de la conducta que se está ejerciendo contra una mujer, cuando hablamos de acoso sexual o de los acosos laborales, eh, no es suficiente decir el concepto, no es suficiente apelar a que se aplique una perspectiva o un criterio señalando es que es acoso. A eso se le llama formalismo mágico. Y ese formalismo mágico no nos ayuda. Entonces necesitamos nosotros tener claridad y expresar con claridad. Por eso ha sido tan importante esto que hemos estado hablando continuamente de claros, precisos y concisos. Sobre cómo se debe de señalar, denunciar, interpretar, fundamentar, describir las conductas que están vulnerando los derechos. ¿Qué más es otro, qué otro criterio es interesante? Este debate que hay si la persona trabajadora es de confianza o de base. En un juego de palabras de que es que supervisa la línea número 8, es que porque tiene es un enlace, es porque desarrolla tales funciones. Hay que recordar que hay reglas claras en la Ley Federal del Trabajo, artículo 9, cuáles son las 5 funciones que están consideradas de confianza, pero que no es suficiente decir desarrollan estas funciones, sino que hay que ser precisos y claros señalando, identificando que las funciones son de carácter general. Entonces, este juego, incluso hay un juego muy perverso en el ámbito industrial, que por ejemplo las personas del sector de productividad, de las áreas productivas que le llamamos, pues usan batas azules. La gente que es por ejemplo, de calidad o un nivel jerárquico más alto, usan bata blanca. Y los que están administrativos, y técnicos en las áreas, no necesariamente de producción, pues se les dice que son, pues administrativos, por decirlo, tienen como otra catalogación. Y a los únicos que se les considera de base son a los de productividad, son los que están en el área productiva, porque la bata blanca los distingue de los otros. Entonces,
el decir la bata blanca o la bata azul pareciera que sustituye al artículo 9 constitucional, porque la forma de identificar quién es el de base y el de confianza en el imaginario de esas industrias es el color de la bata. Y el que no estás en esta área de producción, sino que estás en la oficina administrativa. Entonces, ojo con ese tipo de clasificaciones que pueden ser muy tramposas para poder eliminar el derecho a la estabilidad en el empleo, que es realmente pues lo que está detrás de esta clasificación. También hablemos de prestaciones extralegales. Han sido reiterados los criterios que dicen, si no está en la ley es extralegal y te tiene la carga probatoria la persona trabajadora. Y ahí es nuevamente tener cuidado. La obligación patronal es las obligaciones patronales para acreditar. Y si el salario está integrado por más prestaciones, no se deben clasificar como prestaciones extralegales. Todo lo que sea inherente a la relación de trabajo, todo lo que se reciba precisamente por esa relación de trabajo, no debe ser calificado como extralegal porque son inherentes a la relación de trabajo y porque no son algo, otra vez, en este contexto probatorio hostil, no le corresponde al trabajador decir si es legal, extralegal o estarlo alegando. Es, yo percibo por mi trabajo esto y pues ahí están mis recibos de pago. Aunque diga el patrón es extralegal, no le corresponde. Y han habido reiterados criterios diciendo son prestaciones extralegales y le corresponde al trabajador acreditarlo. Pues tenemos que repensar en cómo hablar de estas prestaciones que se están recibiendo y que a veces están vinculados al contrato colectivo de trabajo, simplemente pues son acuerdos patronales. Entonces, no perdamos de vista también, no olvidemos que los contratos colectivos de trabajo, los reglamentos interiores de trabajo, son documentos que se publican en la página de la plataforma, del Centro Federal y que son accesibles y asequibles para todas las personas trabajadoras y también para nosotros como defensores de derechos humanos laborales, defensores de personas trabajadoras. Entonces, nosotros también debemos tener ese manejo, esa apertura de nosotros acercarnos de esas pruebas, verificar si están en las plataformas. No olvidemos que también, aunque está la reforma del 19, tenía como uno de sus objetivos centrales acabar con los contratos de protección patronal. Pues esos ahí persisten, no se acaban por decreto, esos persisten, ahí están, y que aunque a veces las y los trabajadores no saben que tienen un contrato colectivo de trabajo, que tienen un sindicato, a veces saben que hay un sindicato y dicen, pues este líder sindical, pero pues no sabemos qué más. Siempre de la entrevista hay que verificar ese dato, si ellos tienen conocimiento de esto, si no hay que buscarlos. La realidad es que esa es una gran virtud de la plataforma del Centro Federal, y que a nosotros nos aporta muchos elementos para encontrar, como hemos dicho, más prestaciones, no solamente las que se ven en el recibo, sino que encontramos más prestaciones, encontramos algunos derechos más, encontramos, por ejemplo, los procedimientos administrativos, previos a sanciones, podemos encontrar varios elementos que nos pueden servir para proteger los derechos de las personas trabajadoras. Eh, Siempre debemos tener no solamente el contrato colectivo, el reglamento interior. Yo mencioné muy rápido estos casos, estas sentencias de la Corte Interamericana, eh, pero también es importante que ustedes pues se lleguen de mayor información. Insisto, este intercambio de información, de ideas, este debate de ideas, este intercambio que a veces ojalá todos hagan entre compañeros, compañeras, pues nos ayuda precisamente a la construcción de estos criterios que muchos ya empiezan a reflejarse en los criterios del Poder Judicial, y qué bueno que el reto que nosotros tenemos es que seguir construyendo y fortaleciendo estos criterios que solamente haciéndolos valer en los procedimientos, en nuestras audiencias, en nuestros amparos, la audiencia preliminar, el sábado de la prueba, en la valoración de la prueba, en el amparo, eh, pues es importante hacerlo valer, es importante que nosotros sigamos actualizándonos sobre estos nuevos criterios que emite el Poder Judicial. Eh,
cuáles son los criterios que se están teniendo en los sistemas interamericanos, de qué se está hablando en la OIT cuando se habla de temas en particular. Por ejemplo, cuando fue el tema de la pandemia, salieron publicaciones muy interesantes sobre los derechos de los trabajadores del sector de la salud, del trabajo, de los trabajadores de la limpieza. Hay convenios específicos sobre los sectores educativos de la educación. Hoy en día que se habla mucho de ciencia, tecnología e innovación, los derechos de las y los trabajadores de estos sectores. Entonces, la OIT también publicó, creo que hace 2 años, fue cuando se publicó el derecho de los trabajadores de las plataformas electrónicas. Entonces, la OIT ha tenido continuamente publicaciones al respecto. No se las pierdan. Pueden acceder muy bien a la página de la OIT y pueden ir viendo qué publicaciones están teniendo cada 6 meses o cada año. Cada año toman un tema en particular y se van generando publicaciones. No se las pierdan, son muy buenas. Y acuérdense que los convenios, este, se han ido ratificando convenios como el 189 y el 190, que se han ido aterrizando poco a poco en el país y que han obligado a modificaciones de las leyes. No solo veamos la Ley Federal del Trabajo, acuérdense que está la Ley contra la Discriminación, la Ley General contra la Violencia, están la Ley de Protección de Infancias. Entonces tenemos también muchas leyes alrededor de todo esto. Y bueno, ¿qué más? Hay recomendaciones, por ejemplo, la CEDAW tiene recomendaciones sobre el mundo del trabajo y las mujeres. Hay una recomendación número 33 que es muy interesante. Ojalá la puedan revisar. Eh, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el PIDESC, en la mayoría de sus artículos, tiene documentos especializados ya desglosados sobre ese derecho en particular. Por ejemplo, en el derecho al trabajo, sí, el derecho al trabajo, está la observación general número, creo que es la 18, donde se habla sobre estos temas de asequibilidad, accesibilidad, derechos fundamentales, derechos irrenunciables y que pueden ayudarles también. También del PIDES que está la observación general, creo que es la número 20, la que habla sobre la seguridad social. Entonces, todos estos elementos que los estoy nombrando así de alguna manera rápida, eh, yo sigo insistiendo, tengan su cajita de herramientas, estas herramientas legales que les van a ayudar a fortalecer su técnica jurídica y que solo con la práctica, teniéndolas a la mano, eh, utilizándolas cotidiana, continuamente, sistemáticamente, les va a ayudar a que en esta audiencia preliminar ustedes lleguen súper, súper, súper armados para poder defender los derechos de las más vulnerables, de las personas trabajadoras que a ustedes les está tocando defender. Y bueno, insisto, y no solamente están defendiendo este sector, las personas trabajadoras, estas personas vulnerables, sino que también están contribuyendo a fortalecer y a forzar a una tutela judicial efectiva, al debido proceso, este, al al acceso a la justicia, al bloque de legalidad, que esto sea una realidad para todas estas personas y que los derechos humanos laborales y el trabajo decente pues sean una realidad, que no sean solamente un discurso, sino que sean una realidad en este mundo del trabajo, en este país, donde nos hace falta, muchísima falta, trabajo formal y personas como ustedes que ponen en la mesa los derechos humanos laborales en su defensa y el reclamo para que las personas trabajadoras tengan un proyecto de vida y todos tengamos un proyecto de vida. Y bueno, eh, ¿cuáles son estas ideas? Bueno, las vamos cerrando ya, como las argumentaciones, los argumentos, manifestaciones contra el desechamiento de pruebas ofrecidas, pues cómo se deben ir construyendo. Y yo reitero, esta es la parte sistemática de lo que estaba comentando, una continua revisión de criterios del Poder Judicial. Eso es Eso todo esto no lo podemos evitar, todo esto es parte de nuestra cotidianidad. Revisión de casos de instancias internacionales, comentamos algunas referencias de sentencias de la Corte Interamericana, algunos convenios, observaciones generales, y bueno, ya hicimos unas. La doctrina, este,
sobre cómo se ve estas perspectivas nuevas del trabajo, los contratos colectivos de trabajo, los protocolos de la Suprema Corte especializados, y yo insisto, nuestra cajita de herramientas. Entonces, bueno, yo voy a dejar de compartir pantalla y nuevamente les doy las gracias y nos vemos en la próxima sesión. Esperemos que esto los esté contribuyendo y que se esté convirtiendo en parte de la nueva forma, del nuevo escenario, de la evolución del mundo del trabajo desde desde el escenario jurisdiccional. Hasta luego.